Durante muchos años estuve convencida de que el problema era mi perro. Me equivoqué. Parte del problema era yo y otra parte no era de nadie. Entender estas dos cosas me costó perder al perro que más me ha enseñado en toda mi vida. Hay historias que uno tarda en poder contar, no por esconderlas, porque necesitan tiempo para poder mirarlas sin rabia y sin culpa. Esta es una de ellas. Si has llegado hasta aquí, seguramente esperes que te hable de perros. Y voy a hacerlo. Los perros están en cada rincón de esta historia. Pero esto no empezó con perros, empezó conmigo. Con la persona que yo era hace muchos años. Desde fuera, mi vida parecía normal. Trabajaba, me levantaba cada mañana, hacía cosas. Hay personas que un día dejan de estar presentes en su propia vida. No dejan de respirar, no dejan de trabajar, simplemente dejan de encontrarse a sí mismas. Eso fue lo que me pasó. Convivía con una adicción. No quiero que este vídeo gire alrededor de eso porque no es la parte importante. Lo importante es lo que había detrás. Había un vacío enorme, la sensación de estar viviendo muy lejos de la persona que yo era. Hoy lo cuento con calma porque hace años que esa etapa quedó atrás, pero entonces no era capaz de verlo. Y como hacemos casi todos cuando estamos perdidos, empecé a buscar algo que le diera sentido a mi vida. Ese algo llegó con 4 patas. Y aquí tengo que ser muy honesta porque es la parte que más me ha costado aprender. No quería cualquier perro, quería un presa. No lo elegí por lo que ese perro necesitaba, lo elegí por lo que yo necesitaba sentir. Quería algo fuerte, algo intenso, algo que hiciera más ruido del que yo tenía dentro. Y esa es una trampa en la que caemos muchísimas personas. Elegimos el perro que queremos tener, no el perro que podemos sostener. Desde lo que nos falta a nosotros, no desde lo que es él. Yo hice exactamente eso. Se llamaba Arco. Y quiero contarte el día que lo conocí, porque ahí ya estaba todo. Solo que yo no lo sabía ver. Lo busqué, lo encontré y fui a por él. Estaba en una casa de acogida. Tenía 7 meses. Y la primera sensación que tuve al verlo no fue ternura, fue otra cosa. Me resultó retador, insolente, incómodo. En aquella casa había 2 Rottweiler hembras y esas 2 perras lo corregían constantemente, le marcaban los límites, lo ponían en su sitio, todo el rato. Yo lo vi con mis propios ojos. Hoy, con los años que llevo, sé exactamente lo que estaba viendo. Aquellas 2 perras me estaban dando toda la información que yo necesitaba. Me estaban diciendo qué clase de perro tenía delante y cuánta estructura hacía falta para sostenerlo. Me lo estaban enseñando gratis y delante de mí. Y no supe leerlo. O peor, no quise leerlo. Porque yo ya iba con la decisión tomada, con esa seguridad falsa que te da el no estar bien, convencida de que ese perro era para mí. No lo era. Y me lo llevé a casa. Estaba llena de ilusión, quería hacerlo bien, quería darle la mejor vida posible, quería que fuera feliz. La realidad no tardó en llegar, y no llegó despacio, llegó de golpe. Porque cuando no eres capaz de sostenerte a ti misma, mucho menos puedes sostener a alguien que necesita estructura, criterio y presencia constante. Y yo lo miraba, pero no lo leía. Porque lo que yo no sabía entonces es que convivir con un perro no consiste solo en quererlo. Parece una obviedad, pero confundimos querer con comprender. Yo quería muchísimo a Arco, desde el primer día, y aún así no entendía a quién tenía delante. Era un perro intenso, potente, con un mundo emocional enorme. Un perro que necesitaba mucho más de lo que yo podía darle entonces. No porque no quisiera, porque no tenía ni el conocimiento ni el equilibrio para acompañarlo. Así que hice lo que habría hecho cualquiera, busqué ayuda. Leí, escuché a profesionales, fui de uno a otro. Y quiero decir algo porque es de justicia. Algunos de aquellos profesionales acabaron siendo maestros míos y algunos con los años amigos. No voy a hablar mal de nadie, todos intentaban ayudarme, cada uno desde donde sabía.
Cada vez que alguien me decía, haz esto, yo lo hacía, porque confiaba, porque quería ayudarle, porque pensaba que si daba la respuesta correcta, todo cambiaría. Y pasaba el tiempo, y yo seguía sin entender a mi perro. No era frustración con él, era frustración conmigo. ¿Por qué todo el mundo tenía respuestas y yo seguía llena de preguntas? Y hubo más, algo que tampoco voy a esconder. Usé a ese perro para esconderme. La adicción no desaparece porque llegue un perro a casa. Encuentra en él una excusa más. Y yo lo dejé. Y con los años he entendido dónde estaba el hueco. No en ellos, en la forma de mirarme yo en aquel momento. Todos mirábamos al perro, nadie miraba al sistema entero. Y yo era la mitad de ese sistema. Pero tengo que decir una cosa más porque si no, no sería justo. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Y en gran parte fue porque yo no dejaba que me lo preguntaran. Yo llevaba una máscara, entera por fuera, devastada por dentro. Llegaba puntual, contestaba bien, hacía los ejercicios, nadie tenía por qué sospechar nada. Y lo supieron después, cuando yo pude contarlo. Por eso hoy no espero a que nadie me cuente cómo está. Lo pregunto yo, desde la primera sesión, porque sé perfectamente lo bien que se disimula. Pero había algo que yo no sabía y que tardé mucho tiempo en poder decir en voz alta. Con Arco no estábamos ante un problema de manejo. Arco tenía una agresividad idiopática. Idiopática quiere decir que no tiene una causa identificable. No es un perro mal educado, no es un perro mal socializado, no es un perro con un guía que lo hace mal. Es un diagnóstico al que se llega descartando todo lo demás y llegas a él cuando ya no queda nada más que descartar. Aparecían episodios sin la señalización previa que un perro da antes de llegar ahí, con una intensidad que no guardaba ninguna proporción con lo que tenía delante. Y luego volvía y no había forma de anticiparlo. Y te voy a contar una sola noche, porque explica lo que no explican las palabras. Yo ya sacaba a Arco de madrugada, a las horas en las que no hay nadie en la calle. No porque me gustara, porque era la única manera de asegurarme de que no nos íbamos a cruzar con otro perro. Fíjate en eso un momento. Esa era mi vida. Sacar a mi perro a las 4 de la mañana para que no pasara nada. Aquella noche salimos como cualquier otra. Yo no veía nada, no oía nada. Para mí la calle estaba vacía. Él ya sabía que estaban ahí. Salió de casa sabiéndolo. Y esto es algo que hoy explico en cada formación que doy, porque lo aprendí de la peor manera posible. Tu perro y tú no vivís en el mismo mundo. Él tiene acceso a una información a la que tú no llegas. Oye lo que no oyes, huele lo que tú ni sospechas. Aquellos perros estaban lo bastante lejos como para que yo ignorara por completo que existían. Él ya salió orientado hacia ellos y esperó su momento. Rompió el collar y salió corriendo hacia la oscuridad. Cuando conseguí llegar me encontré a una vecina aterrada y a una perra malherida. Sobrevivió y doy gracias todos los días por eso. Pero no sobrevivió porque él parara. No te cuento esto por el detalle, te lo cuento por lo que vi aquella noche. Aquello no era un perro asustado defendiéndose, no era un perro avisando, no era un perro pidiendo distancia. Era otra cosa y yo lo supe en cuanto lo vi. Y quiero decir esto con toda la claridad de la que soy capaz, porque es la razón por la que hoy trabajo como trabajo. Yo hice muchas cosas mal con Arco, ya te las he contado. Lo elegí desde mi vacío, no supe leerlo, no estaba en condiciones de sostenerlo. Pero aquello no lo causé yo, no había técnica, no había profesional, no había una versión mejor de mí que lo hubiera evitado. Hay una parte que fue mía y la asumo entera. Y hay otra parte que no era de nadie. Convivimos 4 años, solo 4. Y no lo digo para restarle importancia, lo digo porque hay perros que no necesitan una vida entera para cambiarte la tuya. La decisión llegó después de aquella noche. Porque aquella noche dejó de ser una pregunta sobre Arco y pasó a ser una pregunta sobre todos los demás. Aquella vez fue una perra y podía haber sido una persona. Llega un momento en el que ya no hay decisión buena.
Solo hay decisiones y hay una responsabilidad que no puedes trasladarle a nadie más, la de asegurarte que tu perro no le arruine la vida a otro ser vivo. Tuve que sacrificar a Arco. No lo voy a suavizar. Eso te rompe, te atraviesa y te deja sin nada donde agarrarte. Y lo tomé sabiendo lo que estaba haciendo. No lo hice por comodidad, no lo hice por rendirme, lo hice porque ya no había ningún escenario en el que aquello terminara bien. Durante mucho tiempo cargué con una culpa que me ocupaba entera. ¿Qué señales no vi? ¿Qué habría hecho distinto hoy? ¿Qué pasaría si hubiera dado con otro profesional, otro método, otro momento? Hoy sé la respuesta a esas preguntas y la respuesta es que no. Aprender eso me llevó años y es lo único bueno que puedo sacar de todo aquello, que a lo mejor te ahorra a ti esos años. Hay pérdidas que no desaparecen, aprendes a caminar con ellas, pero también te obligan a mirar. Porque en medio de toda esa culpa apareció una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Y si el problema nunca fue que yo no supiera educar a un perro? ¿Y si el problema era que todavía no había aprendido a comprenderlo? Esa pregunta me cambió la vida. Dejé de buscar técnicas y empecé a buscar conocimiento. Quería entender qué es realmente un perro. No el perro que nos imaginamos, no el perro de los libros de obediencia, el perro de verdad. Su biología, su evolución, su comportamiento, su forma de comunicarse, su manera de percibir el mundo, que no es la nuestra. Y cuanto más estudiaba, más claro veía una cosa. Llevamos muchísimo tiempo intentando enseñar a los perros a parecer personas y dedicamos muy poco esfuerzo a aprender nosotros a ser compañeros dignos para ellos. Y entonces llegó Iris. Iris apareció en un momento completamente distinto. Yo ya no buscaba un perro para llenar ningún vacío, no necesitaba que nadie me salvara. Había empezado el trabajo más difícil, que era reconstruirme. Y esa fue la diferencia enorme. Por primera vez no miré a un perro pensando en lo que yo esperaba de él. Lo miré preguntándome quién era. Iris tenía su carácter, sus miedos, sus fortalezas, sus necesidades. Y por primera vez dejé de intentar que un perro encajara en la vida que yo había imaginado. Empecé a adaptar mi mirada al perro que tenía delante. Puede parecer una diferencia pequeña, para mí fue gigantesca, porque comprendí que entender a un perro no empieza enseñándole nada, empieza observándolo, escuchándolo, respetando lo que ya es. Si Arco fue el perro que me enfrentó con la verdad, Iris fue la que me acompañó mientras la asumía. Con ella llegó mi sobriedad. Con ella aprendí a mirar. Y años después llegó Niebla. Si Iris me enseñó a mirar, Niebla me enseñó a esperar. Nunca había convivido con un perro que transmitiera tanta serenidad. Con él entendí una cosa que hoy es la base de todo lo que hago. La seguridad de verdad no necesita demostrarse, no hace ruido, no se impone, simplemente está. Y eso me cambió la forma de estar con los perros y con las personas. Después vino el trabajo, los años, los errores, muchas horas de campo, observando más que hablando, y la misma historia repitiéndose una y otra vez. Perros con etiquetas que no explicaban nada. Es dominante, es nervioso, es complicado. Te voy a contar dos, y los cuento con permiso de sus familias. El primero es un perro que llegó a mí con bozal puesto dentro de su propia casa, medicado, y una familia convencida de que su perro era irrecuperable. No trabajé con él, trabajé con ella. 4 sesiones después salían al parque sin miedo y ella me dijo una frase que no se me ha olvidado, que el origen de todo aquel cambio había sido ella misma.
Ese perro nunca fue un problema. Y ahora te cuento el segundo porque si solo cuento los que salen bien, te estoy mintiendo. Una perra con un historial largo, reactividad, medicación, un proceso previo que no había funcionado. Con su guía el trabajo salió. Llevaba más de un año sin atreverse a salir sola con ella y volvió a salir. Recuperó la seguridad, recuperó la calma y recuperó su vida. Y la perra no avanzó. No lo suficiente, no de forma concluyente. Hicimos el trabajo bien y el síntoma siguió ahí. Después apareció un hallazgo físico que llevaba tiempo estando ahí y que nadie había buscado. Y esos dos casos juntos son todo lo que tengo que decir. Y casi siempre la conclusión era la misma. El perro casi nunca es el problema. El problema es lo que tiene a su alrededor. Casi siempre, no siempre. Y esa diferencia me la enseñó Arco. Por eso hay una regla en mi trabajo que no negocio con nadie. Antes de empezar ningún programa de conducta hay que descartar que detrás no haya una causa médica. Siempre, sin excepciones. Esa regla no la aprendí en ningún curso, la pagué. Y por eso yo no enseño a los perros a portarse bien. Ayudo a las personas a entender qué tienen delante. Porque un perro equilibrado no es un perro obediente. Es un perro que se siente seguro. Y tu perro no busca un jefe, no busca un alfa. Busca una referencia que le dé seguridad. Esa referencia eres tú. Hoy, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, digo que acompaño a personas que conviven con perros. Pero si soy sincera, hago algo más sencillo. Intento que las personas aprendan a mirar a su perro de otra manera. Porque eso es exactamente lo que 3 perros hicieron conmigo. Arco me obligó a cuestionarme todo. Iris me enseñó a observar. Niebla me enseñó a esperar. Y entre los 3 me cambiaron la vida. Así nació lo que hoy conoces como la manada de Iris. No nació como una empresa, ni como un método, ni como un proyecto. Nació de una deuda. La deuda que tengo con 3 perros que, sin saberlo, me ayudaron a convertirme en quien soy hoy. Y si estás viendo esto es porque crees que tu perro tiene un problema. Puede que lo tenga, o puede que no. Lo único que te puedo decir es que ninguno de mis perros dejó nunca de ser quien era. La que cambió fui yo. Y cuando yo cambié, cambió todo. A partir del próximo vídeo empezamos a hablar de perros. Pero necesitaba que supieras por qué decidí dedicar mi vida a comprenderlos. Gracias por quedarte hasta aquí.